amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Los días lunes 5 de la tarde, hora de El Salvador, transmito a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo, el estudio sobre la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hoy vamos a ver la lección número 119 y vamos a comenzar un subtema que trata sobre los saludos y comentarios. Quiero aclararles que esta será la última sección de este largo estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Es decir, serán más o menos de 5 a 6 lecciones que voy a presentar. Posteriormente emprenderé otro nuevo estudio. Todavía estoy deliberando sobre cuál es el que voy a seguir dando para la edificación de ustedes. Pero ahora pues, como repito, veremos la lección número 119, parte 1. Vamos a pedir que el Señor nos dirija en la presentación de su palabra. Padre eterno, una vez más estamos agradeciéndote porque tú nos permites presentar tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias porque tú eres grande, tú nos permites que tu palabra pueda difundirse a través de este medio. Siempre te pedimos la edificación para todos los que escuchen y que siempre la honra y la gloria tú la recibas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en esta parte de los saludos y comentarios vamos a referirnos en una forma al estilo que se hizo en aquellos tiempos en las cartas que se escribían. Yo creo que hace unos 40, 50 o más años, y no digamos 100 años, este fue el estilo que se heredó, sobre todo tomando el ejemplo de las Sagradas Escrituras sobre las cartas neotestamentarias del apóstol Pablo y también del apóstol Juan, del apóstol Pedro, de escribir dando una serie de saludos. Bueno, en base a eso voy a presentar estos mensajes de esta última parte del libro de Colosenses. Todos los acompañantes de viaje del apóstol Pablo que se incluyen en Colosenses 4, 10 al 14, también son mencionados en Filemón 23 y 24, excepto Jesús llamado Justo. Solamente hubo otras 2 cartas en las cuales el apóstol Pablo escribió una lista más larga de personas, y esas listas están en Romanos 16, 1 al 23 y en 1 Corintios 16, 10 al 20. Estas cartas enumeraban a las personas a quienes él enviaba saludos, pero en la carta a los Colosenses él envía saludos a estos de parte de los que estaban con él en Roma. Estas personas ministraban al apóstol, enseñaban a otros con él y podían haber estado en la prisión con él. Si estaban con Pablo mientras éste escribía la carta, no hay duda de que estaban ansiosos de que el apóstol Pablo los incluyera en los saludos. 6 colaboradores del apóstol Pablo enviaron sus saludos personales. A Timoteo no se le incluye porque de este ya se había hecho mención con el apóstol Pablo en Colosenses 1:1,
Y luego el versículo 10 menciona a Bernabé al identificar a su sobrino Marcos. Los primeros 3 hermanos de quienes el apóstol Pablo envió saludos eran de extracción judía, o sea, eran de la circuncisión. Dice Colosenses 4:11, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Eran los únicos colaboradores cristianos de origen judío que estaban con el apóstol Pablo. Los 3 que siguen en su lista de colaboradores eran incircuncisos, o sea, eran cristianos gentiles, pues. Puede que el apóstol Pablo haya hecho distinción entre las nacionalidades de sus colaboradores para dar certeza a los colosenses de que hermanos judíos y gentiles habían unido sus manos y estaban trabajando juntos para el Señor. Tal vez estaban haciendo saber a los colosenses que los cristianos gentiles estaban tan profundamente dedicados como lo estaban los cristianos judíos, y dedicados precisamente a la propagación del Evangelio, si no es que lo estaban más, a lo mejor. La iglesia colosense, cuyos miembros eran en su mayoría incircuncisos, podían ser animados por el hecho de que sus iguales gentiles estaban sirviendo a Jesús. Por eso el apóstol Pablo no se había rodeado únicamente de creyentes judíos, sino que estaba trabajando con estos y mantenía las puertas abiertas a todos los cristianos. Ellos trabajaban juntos en el reino de Dios, como lo dice en Colosenses 4:11. Podemos ver pues que las semejanzas y las diferencias entre las listas de cristianos de las cartas a los colosenses y a Filemón son notorias. El orden de los nombres es diferente en las 2 cartas. El apóstol Pablo pudo haber enumerado a estos hombres según la importancia de ellos en su percepción o a los ojos de los lectores. En Filemón 23 y 24 él los enumeró como sigue: Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. En Colosenses 4, 10 al 14, este fue el orden que siguió: Aristarco, Marcos, Jesús justo, Epafras, Lucas y Demas, después de Tíquico y Onésimo. Bueno, esta es, por decirlo así, una ligera introducción que les he presentado. Pero ahora vamos a ir a la parte directamente de los saludos de los colaboradores que se presentan en el capítulo 4 de Colosenses, los versículos 10 al 14. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Colosenses 4, 10 al 14. Bueno, vamos a ir paso por paso analizando estos saludos.
Aristarco dice el inicio del versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco, cuyo nombre es literalmente el mejor gobernante. Fíjese, eso es lo que significa Aristarco, el mejor gobernante. Él era nativo de Tesalónica en Macedonia. Acompañó al apóstol Pablo en un gran trecho del tercer viaje misionero de él. Entonces, el hecho de que se le enumerara entre los que enviaban saludos puede reflejar el respeto que le tenía el apóstol Pablo. Debe de haber cultivado una estrecha relación con el apóstol Pablo después de la primera reunión que tuvieron, debido a que él y Lucas fueron probablemente los únicos que hicieron el viaje a Roma con el apóstol Pablo. Mire lo que dice Hechos 27:2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. La frase mi compañero de prisiones, si se traduce literalmente, describe a Aristarco como compañero prisionero de guerra. Fíjese bien, compañero prisionero de guerra del apóstol Pablo. Esta misma frase se aplica a los parientes de Pablo, que son Andrónico y Junias. Mire lo que dice en Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. El apóstol Pablo habló de este modo de Epafras, no de Aristarco, en su carta a Filemón. Tal vez esta redacción en Colosenses da a entender que Aristarco estaba en la prisión con Pablo y por la misma razón predicar el Evangelio. El apóstol Pablo pudo haber usado esta frase en sentido figurado para referirse a uno que había sido encarcelado o había llegado a ser cautivo espiritual con el fin de servir a Jesús. Lo más probable es que prisionero ha de ser tomado literalmente. Por eso es que el apóstol Pablo se consideraba a sí mismo un soldado que estaba en prisión porque había estado peleando por Jesús. Aristarco participaba hombro a hombro con el apóstol Pablo en la batalla espiritual por Cristo. Entonces vemos que a Aristarco se le menciona por primera vez en el libro de los Hechos. Él estaba en Éfeso cuando estalló un alboroto contra el apóstol Pablo. Él y Gayo fueron prendidos por una turba y llevados al teatro. Miren lo que dice Hechos 19:29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Después de acompañar a Pablo por Macedonia, él se adelantó con otros para esperar al apóstol Pablo en Troas. Mire lo que dice también el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 4 y 5. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiendo adelantado, nos esperaron en Troas. Entonces, a partir de allí, él y Segundo viajaron con Pablo como delegados de Tesalónica. Cuando el apóstol Pablo llevó ayuda a los hermanos de Jerusalén, o sea, esa ayuda que recogieron para los hermanos
de Jerusalén. Miren lo que dice el libro de los Hechos también, 24:17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. 2 años más tarde, miren lo que nos dice Hechos 24:27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Él y Lucas se embarcaron en Cesarea con rumbo a Roma, acompañando al apóstol Pablo, quien iba prisionero, porque mire lo que nos dice también el libro de los Hechos. Usted ha notado que estoy usando mucho el libro de los Hechos para hacer relación a estos saludos que se presentan acá. Dice Hechos 27:1 y 2, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Se quedó en Roma, ya para ministrar, ya para estar a su lado como compañero de prisiones. Algunos creen que de Mira, una ciudad llamada Mira, pues volvió a su casa en Tesalónica cuando el apóstol Pablo y Lucas cambiaron de embarcación en el puerto. Dice, esto está documentado en Hechos 27:5 y 6. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Entonces, es de dudar que haya sido así, porque estaba con Pablo en Roma cuando éste escribió a los colosenses. Bueno, pasamos a la segunda parte de estos saludos que tenemos aquí en Colosenses 4:10. Miren lo que dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Al igual que el apóstol Pablo, Hechos 13:9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Marcos se señala aquí que tenía 2 nombres, dice en Hechos 12:25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Yo doy aclaraciones sobre estos nombres. Su nombre hebreo era Juan, que literalmente es Dios es misericordioso, y su nombre griego era Marcos, que significa un gran martillo. Miren los significados. Juan, Dios es misericordioso, el hebreo. El griego, Marcos, significa un gran martillo. Entonces el apóstol Pablo lo llamó solamente por su nombre griego, o sea, Juan. Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Luego en 2 Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Luego en Filemón 24 dice: Marcos, Aristarco y Lucas, mis colaboradores. Como hizo Pedro en 1 Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia
elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, junto con Aristarco, Marcos también envió saludos. Lucas presentó a Marcos como Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y más adelante lo llamó sencillamente Juan. Mire lo que dice Hechos 13, 5 y 13. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensás que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces, los cristianos de Jerusalén se reunieron en la casa de su madre María para orar por Pedro cuando éste fue encarcelado. Pedro fue a la casa después que fue liberado de la prisión, y un indicio de que este era un lugar de reunión reconocido para los cristianos. Dice en Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. No se dice nada acerca del padre de Marcos. Marcos, sobrino de Bernabé, comenzó su primer viaje misionero con Pablo y Bernabé. Después de viajar con ellos a Salamis y Pafos en la isla de Chipre, luego a Perge y Panfilia, dice Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces se habla pues en tierra firme, él volvió a Jerusalén. Mire, esto es bien claro pues. Nadie sabe con seguridad por qué Marcos abandonó la obra. Sin embargo, hay varias razones que se han propuesto, o sea, hay varias conjeturas que se han propuesto. Yo le voy a presentar al menos 4 de estas razones, después voy a volver a la mención de la primera, y se las voy a ir enumerando, es decir, las supuestas razones por las cuales, por qué Marcos abandonó la obra. La número 1, le causaría celos el hecho de que Pablo asumió el liderazgo y llegó a ser el principal orador en lugar de Bernabé. No lo sabemos. Número 2, se llenaría de temor a causa de la enfermedad de Pablo. Mire lo que dice Gálatas 4:13 al 15. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y pues estoy diciendo que se llenaría a lo mejor de temor a causa de la enfermedad de Pablo y de la posibilidad de contraer algún mal. Número 3, parecían especialmente amenazantes los muchos peligros como los que sufrió el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 24 al 27, donde dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones,
peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Entonces, estoy diciendo esta supuesta conjetura de por qué Juan Marcos se pudo haber retirado, de que parecían especialmente amenazantes los muchos peligros como los que sufrió Pablo, aquí mencionados en 2 Corintios 11, a un joven pues que estaba lejos de casa. Y la número 4 sería que la obra no tuvo el éxito que esperaba. Su regreso a casa pudo haberse debido a algunas de las anteriores razones. La primera posibilidad, no obstante, parece la menos probable. Yo le dije que iba a volver a la primera. ¿Cuál era la primera posibilidad? La interrogante le causaría celos el hecho de que Pablo asumió el liderazgo y llegó a ser el principal orador en lugar de Bernabé. Esto es lo menos improbable. Entonces, debido a que Marcos había desertado tan rápidamente de la obra, el apóstol Pablo creyó que no estaba preparado para comenzar otro viaje misionero. Esto dio como resultado un agudo desacuerdo entre Pablo y Bernabé, o sea, un chipriota. Miren lo que dice Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, que sabiamente pues llevó a su sobrino Marcos a su tierra natal, que era conocida para él, a realizar obra misionera, porque Hechos 15:39 nos dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. El apóstol Pablo no tenía animosidad alguna contra Marcos, o sea, no tenía un mal espíritu alguno contra Marcos, sino que pensaba que el joven necesitaba crecer y llegar a ser más estable. Bernabé también estaba consciente de esto, y como era dado a animar a los demás, tal vez se quedó con Marcos para ayudarle pacientemente a madurar y a llegar a ser un buen siervo de Cristo. Si esto fue lo que sucedió, después se demostró que los esfuerzos de Bernabé valieron la pena. La forma como el apóstol Pablo mencionó a Bernabé sin una presentación puede ser indicio de que era muy conocido por la iglesia que estaba en Colosas, más conocido a lo mejor que Marcos. Si así era, entonces la congregación se interesaría fácilmente en Marcos debido a que era el sobrino de Bernabé. Si bien pues los lectores de hoy necesitan más explicaciones de las que tenía presente en relación con Marcos, los que entregaron la carta y los que la recibieron, sin duda entendieron lo que Pablo dio a entender con la expresión acerca del cual habéis recibido mandamientos. Por eso es que el apóstol Pablo había tenido correspondencia anteriormente con los colosenses en relación con Marcos, y no la repitió en esta carta. Puede que haya incluido consejos relacionados con la necesidad de que la iglesia le proveyera guía o de que cuidara de él por medio de darle alojamiento. Por eso es que vemos que el apóstol Pablo les dijo qué hacer con Marcos. Les dijo recibirle. La palabra de chomai en el idioma griego es recibirle. Esta palabra significa
mostrar hospitalidad a un visitante o huésped. Eso es lo que le estaba diciendo, recibirle, mostrar hospitalidad a un visitante o huésped. Dice Mateo, poniendo ejemplos de la palabra recibir o de hospitalidad, pues dice en Mateo 10, 13 y 14, y luego nos pasamos al 41. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Este mismo principio se repite en Marcos capítulo 6, se repite en Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 10. Miren lo que dice Hebreos 11:31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, ¿qué vemos? A menudo se enviaban cartas de recomendación, y un ejemplo lo tenemos en 2 Corintios 3:1. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Entonces, yo estoy diciendo que a menudo se enviaban cartas de recomendación para asegurar que alguien fuera bien recibido. Estas se enviaban antes de la llegada de una persona desconocida para animar a los lectores a recibirle y para hacer preparativos para su alojamiento. Por eso vemos que el apóstol Pablo no estaba seguro de los planes de viaje de Marcos, pero el apóstol deseaba que los hermanos cumplieran las instrucciones que les había dado anteriormente si Marcos iba a Colosas. Puede que algunos hubieran oído acerca del desacuerdo que tuvieron Pablo y Bernabé en cuanto a Marcos, y se preguntan si debían mostrarse bondadosos con éste y proveer para sus necesidades. El apóstol Pablo les aseguró que debían recibirlo. Para ese tiempo era uno de los colaboradores del apóstol Pablo y era digno de honor y apoyo. Marcos fue incluido junto con Justo entre los que habían sido para el apóstol, dice la Escritura, un consuelo. Miren qué hermoso, lo dice en Colosenses 4:11. El joven que una vez había sido rechazado por el apóstol Pablo, se había vuelto una bendición y un consuelo para él. La relación entre Pablo y Marcos había sido restaurada para el tiempo que escribió esta carta. Marcos había viajado a Roma a visitar al apóstol en la prisión y estuvo con éste cuando escribió Colosenses y Filemón. Por eso el apóstol Pablo se refirió a él como uno de sus devotos colaboradores, Filemón 24, de quien podía estar orgulloso y recomendarlo. Por eso el apóstol Pablo lo incluyó como uno de los que envió saludos a Filemón, a Apia y a Arquipo. Miren lo que dice Filemón 1:2 y luego nos pasamos a los versículos 23 y 24. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús,
Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, lo cual pues insinúa que conocía a estos personalmente. Más adelante el apóstol Pablo y Marcos se separaron por un tiempo. Sin embargo, durante el segundo encarcelamiento que tuvo el apóstol Pablo en Roma, pronto se dio cuenta de la ayuda que le podía proveer Marcos y envió por él. Esto fue lo que escribió a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. 2 Timoteo 4:11. Marcos pudo haber estado en Éfeso con Timoteo o en la ciudad de Colosas, que estaba cerca. Dice 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No hay registro escrito que consigne que Marcos viajara a Colosas, pero al entretejer trozos de información puede ser razonable concluir que fue a esa ciudad. Yo voy a terminar, hermanos, diciendo lo siguiente. Por razones del tiempo ya no puedo seguir. Bueno, de acuerdo con todos los indicios, Marcos maduró hasta llegar a ser un gran obrero para el Señor. Este es un final feliz para una persona que comenzó su obra misionera de una forma titubeante. La evidencia externa apunta a que él es el autor del evangelio que lleva su nombre. Imagínense el honor que tuvo después de estas desavenencias que se dieron, que fueron totalmente curadas. La última vez que el nombre de Marcos aparece en las escrituras inspiradas es en la primera carta del apóstol Pedro, donde indica que estuvo con este apóstol tal vez en Roma. Dice en 1 Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saluda. Bueno, termino acá, hermanos, en la siguiente clase del siguiente lunes 13 de mayo, año 2024, con la ayuda del Señor, voy a continuar con este desglose de estos saludos finales que se dan en esta bella carta, que hay hermosos saludos y hermosos comentarios. Al final yo voy a dar lecciones de aplicación que son verdaderamente lecciones finales en relación a este estudio que durante más de un año hemos venido teniendo. Por el momento yo agradezco siempre la atención de cada uno de ustedes, el interés que tienen en el estudio de la palabra de nuestro Señor, y siempre les invito a no dejar de sintonizar todos los lunes 5 de la tarde, hora de El Salvador. Mientras tanto, voy a dar gracias a Dios y a la vez tomar en cuenta las diferentes peticiones que durante el transcurso de la semana o de semanas anteriores recibimos de la hermandad. Oremos. Nuestro soberano Dios, grande es tu poder y tu gloria, bendito eres por siempre y para siempre. En esta tarde te damos gracias por volver a darnos una oportunidad por haber estudiado tu hermosa palabra. Siempre te pido que me uses, Señor Dios, como tú quieras, mientras respiro en esta tierra que no es nuestro hogar. Mientras tú no vienes, estamos implorando porque nos sostengas en nuestros dolores. Oramos por nuestra hermana Kim Solís y sus hijos, por la partida de nuestro hermano, su esposo, Raúl Solís. Dale fortaleza a ella, a toda la familia.
Continuamos orando por nuestro hermano Héctor Cortés, que se encuentra en tratamiento médico en México. Oramos por nuestro hermano Condolo, que continúa muy mal de su salud. Por la hermana Marina Chávez de la ciudad de San Miguel, por su débil corazón. Oramos por nuestra hermana Elin Gual de Cuba, por su complicada salud. Oramos por la hermana Rosa Angulo para que su embarazo llegue a un feliz término. Señor, en tus manos está y sabemos que le darás esa felicidad. Oramos por nuestra hermana Elizabeth González. Oramos también por la familia Azucena, por fortaleza cada día. Por la hermana Naya de Velázquez, por una infección que pueda encontrar pronta ayuda. También bendice la construcción del edificio de la Iglesia de Cristo en Aguachapán y a todos los que prestan sus fuerzas para ayudar. Por la obra Melgar Azucena en La Paz, Colombia. Por la obra en Pomacanchi, Perú, y por nuestro hermano predicador Saúl Caballero. Bendice a toda su familia. También oramos por el encuentro número 38 iberoamericano en Nashville, por el Seminario Nacional que se celebrará en la ciudad de Alegría, Usulután, en el mes de noviembre, por la iglesia en todo el mundo. Señor, oro como siempre por mi salud, por la salud de mi esposa, por la salud de mis 3 hijas, de mis 2 nietos, y sus esposos, y también por este ministerio que siga adelante. También estamos orando por la hermana Carmen Castellanos, que pide oración. Tuvo una caída y se dañó su rodilla. Señor, aplica tu mano poderosa sobre ella. También oramos por la hermana Vanessa Castellanos de Garay, que pide oración por sus 2 emprendimientos de sus negocios y también pide por su salud. Bendícela, Señor. Señor, todas estas peticiones los ponemos bajo tu divino poder. Sabemos, Señor, que tú tienes misericordia y tú escuchas nuestras peticiones, porque todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.